Gloria, gloria al Señor. Bien, estamos aquí de nuevo, gloria al Señor, como ya dijimos la semana pasada, que íbamos a continuar ahora con el tema El fin del mundo, el fin del mundo. Este es su programa Los tiempos finales. Los tiempos finales, que son los tiempos que estamos viviendo en estos días, los últimos días donde el Señor, y no lo hacemos por una emoción o un invento, pero quiero decirles que el Señor pronto viene y vemos que todo se ha cumplido. Bendito el Señor. Predicamos un evangelio de poder, un evangelio que salva, un evangelio que sana, un evangelio que liberta al hombre y un evangelio que promete venir el Señor Jesús a levantar a su pueblo. Eso es el arrebatamiento, ¿verdad? Así que lo creemos de todo corazón y en esta ocasión vamos a estar leyendo un pasaje aquí en primer libro de Corintios. Ahí habla del fin del mundo, capítulo 15. El fin del mundo no es el rapto de la iglesia. Va a ver usted en esta ocasión que la Biblia habla que vendrá el Señor, que acontecerán estas cosas, pero todavía no es el fin, dijo el Señor. Entonces, para hablar del fin del mundo, vamos a estar leyendo primer libro de Corintios. Es de ponerle mucha atención a este pasaje, usted que anhela tanto aprender de la palabra. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 23 dice al 26, pero cada uno en su debido, orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Habla ahora ya de la venida, mire. Luego el fin, ahora habla del fin. Luego dice el fin, después de la venida de Cristo. Menciona luego el fin, cuando entregue el reino. Jesús va a entregar el reino a Dios y Padre, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, pues es la muerte. Gloria al Señor. Hay mucha gente que han hablado mintiendo, falsificando e inventándose hasta fechas y diciendo el fin del mundo será en tal fecha. Pero todo el mentiroso, todo el falso queda avergonzado por Dios. Aún en el siglo antepasado hubieron personas que fijaron fechas, aún que están escritas en algunos libros de algunas sectas, de algunas religiones sectas muy falsas, y ellos habían fijado fechas que iba a ser el fin del mundo. Y hay gente que se estaban hasta vendiendo sus cosas, disfrutándolo porque ya venía el fin del mundo. Sucesivamente así hay gente que también señalan ciertas fechas y lo siguen haciendo, siguen hablando cosas. Entonces, y por otro lado también hay acontecimientos, hay cosas que han sucedido en la tierra que la gente a causa de eso dicen ya se llegó el fin. Por ejemplo, ¿por qué cree usted que se le llama la Primera Guerra Mundial? Porque fue una guerra insólita, una guerra como jamás se había peleado en el mundo. Se peleó una guerra de naciones, potencias que estaban armadas, no como ahora, pero estaban algo armadas, ¿verdad? Más que todo en Europa, y murieron millones de personas y realmente la gente dijo, este es el fin del mundo.
porque millones de personas, estoy hablando de millones de personas que murieron, más de 10 millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial, y le estoy hablando cuando en la Tierra solamente había como 1,5 billones de personas, no como ahora que ya pasamos de 8 billones. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, en 1914 al 18. Había poca gente en la Tierra, no como ahora. Ni la cuarta parte de lo que somos ahora había. Sin embargo, al ver la gente que caían por miles y millones, pensaban que era el fin del mundo. Entonces, pero de pronto también aparece otro suceso bárbaro. En 1918, cuando está pasando la Primera Guerra Mundial, aparece una peste. La Biblia le llama peste en Mateo capítulo 24, verso 4 en adelante. Habla de peste. Se le llama hoy en día tantos nombres, pandemias, un virus, lo que sea. Pero bueno, apareció lo que se llama esa pandemia de la gripe española en 1918, cuando se acaba de terminar la Primera Guerra Mundial. Murieron 50 millones, dicen algunos que murieron de 50 a 100 millones de personas por esa llamada gripe española, que no tuvo que ver nada con España. Lo único que España anunció la tal gripe, pero ni llegó mucho a España. Pero murieron muchos europeos y después apareció en Estados Unidos. Y entonces la gente llegó a pensar que ese era el fin del mundo. Imagínense, con tan poca gente que había antes, y mueren más de 50 millones de personas, más lo que acaban de morir en la Primera Guerra Mundial. La gente llegó a pensar, el mundo se está terminando, ¿verdad? Puedo mencionar otras cosas más que han sucedido, pero vamos a avanzar. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde ya no se habla de 10 millones de personas, sino que se habla de más de 100 millones de personas que perecieron en la Segunda Guerra Mundial en 1939 al 45, y donde hubieron aquellas grandes explosiones allá en Japón con esas 2 bombas que aventó Estados Unidos, que murieron más de 100.000 personas en segundos. Entonces, y fueron explosiones que jamás se habían visto. El mundo llegó a pensar que este era el fin del mundo. Pero la vida ha seguido, y no se ha llegado el fin del mundo. Pero quiero decirles algo, que Dios en su palabra, Él habla del fin del mundo. El fin del mundo sí viene, porque viene. La Biblia habla repetidamente en una y en otras ocasiones que el fin del mundo va a venir. Estamos viviendo, hoy en día estamos viviendo en una época que, según Mateo capítulo 24, versículo 8, se llama principios de dolores. En este principio de dolores se está cumpliendo, y hay que glorificar al Señor cómo se cumple su palabra. Están sucediendo 5 tremendos acontecimientos, ¿verdad? Y uno de ellos son las pestes, las guerras y rumores de guerra, que esto está amenazando, hermano. Esto de esta guerra, olvídese, hermano. Esto se está poniendo serio. La Tercera Guerra Mundial viene, porque viene, pero antes que se llegue el mero desarrollo de la Tercera Guerra Mundial, Jesucristo viene, porque así lo ha prometido Él en su palabra. Ahorita están allí, miren, los movimientos de la Tercera Guerra Mundial. Miren lo que está haciendo Rusia, Norcorea en esta semana. Se están uniendo más potencialmente para pelear contra los europeos, contra Israel, contra Estados Unidos. Entonces, todo se está preparando, pero todavía no es el fin del mundo. Les voy a mencionar en esta ocasión, que en la Biblia, y misteriosamente yo, meditando en Apocalipsis, me di cuenta que cómo es de ordenado nuestro Dios. Quiero decirle que en un aspecto
cronológico y bien ordenado desde el principio hasta el fin. Estos 7 acontecimientos que yo voy a mencionar en esta tarde están registrados en Apocalipsis en un orden cronológico. Lo primero que va a suceder es, de los 7 acontecimientos, es el rapto de la iglesia. La palabra rapto, no hay que ser ignorante, que la gente anda ahí buscando tantas complicaciones, hermano, pero muchas veces son hasta falsos esta gente. La palabra rapto es verdad que no se encuentra en la Biblia, pero tampoco la palabra Biblia se encuentra en la Biblia, ni tampoco la palabra Trinidad se encuentra, pero Dios es un Dios trino y la Biblia, aquí está, míreme. No importa que algunas palabras no estén, pero la teología arma todas estas cosas. Esto del rapto significa arrebatamiento, creo que es zarpazo en el griego. Eso quiere decir rapto, la venida del Señor. Entonces, no hay que buscar tantas complicaciones. Lo primero que va a suceder es el rapto de la iglesia. Es lo primero que va a suceder, la venida de Jesús. Entonces, es lo primero. Pero todavía, Mateo capítulo 24, versículo 6, Jesucristo dijo, pero aún no es el fin. Pero en Mateo 24, verso 14, habla del fin. Y entonces vendrá el fin. Pero van a estar sucediendo estas cosas y estas otras, dice Mateo 24, 6, y aún no es el fin. Pero el Señor sí habla del fin del mundo. Pero hay que explicarlo y hay que estudiarlo y entenderlo. Querido amigo, el mundo tiene un final. Tiene un final. Tiene un final. Usted vive en una tierra maldecida por Dios. Génesis 3, verso 17. Génesis 8, 22. Isaías capítulo 24, verso 19. La tierra, hermanos, está bajo maldición. Y Hebreos capítulo 1, verso 10 y 11. La tierra va a dejar de ser. Apocalipsis 20, verso 11. La tierra va a pasar y ya no hubo más lugar para ella. En esta tierra vivimos nosotros. Esto se va a llegar a un final. Jesús vendrá, pero aún no es el fin. Seguirán 7 años de una gran tribulación, segundo acontecimiento. Una gran tribulación viene a la tierra después de la venida de Jesús. Una gran tribulación de 7 años. Bendito el Señor. Pero todavía no es el fin. En esos 7 años va a morir gente como jamás ha muerto. Jamás. La Biblia da la cifra. Al principio de la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 6, los versículos últimos, dice que la 1/4 parte de los seres vivientes morirán. Pero al final de toda la gran tribulación, Zacarías 13:8 dice que de 3 partes, 2 partes de la humanidad serán cortados. Y Apocalipsis 14, en el verso 17 en adelante, dice que en esa tercera guerra mundial que va a morir las 2 partes de los seres humanos en la final de la gran tribulación, dice que la sangre subirá hasta el freno de los caballos, eso significa 1 metro. Entonces, esto va a estar terrible. Va a morir una gran cantidad de personas al final de la gran tribulación. Jamás ha muerto tanta gente. Van a morir por cientos de millones de personas, van a morir en la gran tribulación. Pero todavía no es el fin, fíjese. Todavía no es el fin. ¿Por qué? Porque habrá una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo está compuesta de su venida con su pueblo, como dice Joel capítulo 2, verso 10 en adelante, y Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, que va a venir un gran ejército en caballitos blancos, que esa es la iglesia del Señor, que viene
con su Señor a reinar y a terminar con el anticristo y la Tercera Guerra Mundial y defender a Israel. Y en ese día va a haber un terremoto mundial donde millones de personas también van a morir. Terremoto de Apocalipsis 16, 18, Isaías 24, 20 habla de ese terremoto. Ageo capítulo 2, versículo 6 habla de ese terrible terremoto. Y Apocalipsis 6, versículo 12 habla de un gran terremoto donde millones van a morir. Pero todavía no es el fin. Después de todo esto que va a sufrir tanta gente, es necesario que el Señor reine. Si ha visto el pasaje que leímos en esta tarde, dice que es preciso que Él reine y va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. El Señor va a reinar en esta tierra por 1000 años. Todavía no es el fin. Apocalipsis 20, versículo 6 dice que reinaremos con Él por 1000 años. Apocalipsis 5, 10 dice que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con el Señor. Apocalipsis 2:26 también. Nos sentaremos con Él, como Él ha vencido. Entonces, y todavía no es el fin. La tierra sigue. Va a haber gente que van a vivir centenares de años en el milenio. No va a haber pobreza. Va a haber una gran riqueza. No va a haber diablo. Satanás va a estar allá en el abismo por 1000 años. Pero al final de esos 1000 años, ese es el fin. Ese es el fin del mundo. Mire, el Señor se va a volver a enfrentar a sus enemigos, ¿ves? Después que los ha ayudado. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí. Dice, pero cada uno en su debido orden. Va todo en orden, mire. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Todavía no es el fin. Luego el fin, aquí viene el fin, mire. Cuando el Señor va a vencer a Satanás, lo va a arrojar en el lago de fuego. No al abismo, el abismo es un ángel, Apocalipsis 21. Hay que ver bien la palabra. Un ángel lo va a amarrar, lo va a liar con lo encadenado y lo van a aventar al abismo. Pero el Señor lo va a aventar hasta el mero lago de fuego y azufre. Dice, luego el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces el Señor va a reinar aquí por 1000 años y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Aquí viene otro acontecimiento después. Dice que va a pasar, dice Apocalipsis 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sobre él, dice, sobre el cual va a desaparecer el cielo y la tierra, y ya no hubo más lugar para ellos. ¿Para cuáles? Para el cielo atmosférico y para esta tierra. No va a haber más lugar. Desaparecieron. Ese es el fin. Cuando el Señor juzgue a sus enemigos, porque la iglesia no va a ser juzgada en ese juicio, sino la gente que no quiso nada de Cristo, no quiso conocer a Jesús. Ese es el fin del mundo. El rapto va a suceder, sigue después la gran tribulación, el terremoto mundial, la Tercera Guerra Mundial. El Señor va a reinar, les da una oportunidad, algunos se van a salvar para vivir en este cuerpo, por supuesto, porque ahí aparecen después necesitando de las hojas en Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, para la sanidad de las naciones, dice, son los que se han salvado. Entonces, ese será el final. Después la iglesia entrará a la nueva Jerusalén. Entonces, fíjese qué es lo que dice allí en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 20, que
nosotros tenemos, según sus promesas, y segunda de Pedro 3, versículo 13, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Bendito el Señor para siempre. Esas son las promesas del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, para siempre. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Eso será después del juicio final. El Señor tiene, hermanos, una herencia en el cielo. No será como dicen algunos, que vamos a vivir en la tierra por una eternidad. Mire qué tremendo, ¿verdad? Cómo el Señor nos va a tener en esta tierra manchada de tanta sangre. Esta tierra, hermanos, tan imperfecta. Si allá dice la Biblia que veremos cielos nuevos y tierra nueva, y el mar ya no va a existir más. Pero ese es el fin del mundo. Gloria al Señor, ese es el final. Entonces, acuérdese que hay que ver con mucho cuidado estos pasajes, donde el Señor tiene promesas, y todo esto, mire, en Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá está nuestra ciudadanía, porque todo esto, pergamino es la palabra, perdón, tan emocionado que decimos otra cosa. Como un pergamino se van a enrollar al cielo y todo pasará, dice el apóstol en el libro de Hebreos capítulo 1:10. Entonces, acuérdese que hay un final y usted y yo tenemos que estar listos para vivir según su promesa en ese cielo nuevo y tierra nueva. No estemos poniendo tanto nuestra esperanza en esto, que esto todo es perecedero. Alegrémonos porque Dios tiene un final y ya no va a haber más sufrimiento. Ya no va a haber más gente que vienen a sufrir a esta tierra. El Señor va a terminar con todo esto. Glorificamos el nombre del Señor. Yo creo que ya hasta aquí estamos llegando. Así que sígase gozando en la palabra del Señor. Como usted ya sabe, ve ahí en pantalla, vean. Ese es nuestro número de teléfono y la dirección también de la iglesia. Los esperamos. Que sigamos adelante buscando al Señor. Cristo pronto viene. Así que hasta el próximo fin de semana y que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios.